Bueno, continuando, ahora vamos a revisar los tubos abiertos en U, una aplicación de la diferencia de presiones entre dos puntos. Vamos a suponer que inicialmente tenemos un tubo abierto en U, como en la figura 1, que se encuentra vacío. Y luego vamos a vertir una cantidad de líquido en el primer tubo, en ese tubo. Digamos que este líquido puede ser agua. Por ejemplo, en la figura 2, vertimos ese líquido y evidentemente lo que va a ocurrir es que como el tubo está abierto en ambos lados, las superficies en ambos lados del tubo van a estar al mismo nivel. Pero luego vamos a colocar una columna de un segundo líquido, que aquí está representado por el líquido anaranjado, que va a provocar que el primer líquido, el azul, el que probablemente fuera agua, el nivel baje ligeramente en un lado, en el lado donde está ese líquido, y en el otro lado va a subir la columna. La condición para que esto ocurra es que ese líquido anaranjado no se mezcle con el primero y además que sea menos denso. Esa es la condición. O sea que el líquido que vamos a vertir en segundo lugar va a ser un líquido menos denso. Podríamos repetir el ejercicio y colocar un líquido tercero, aún menos denso y que no se mezcle con el segundo. Pero lo vamos a dejar por el momento acá. Vamos a plantear un caso. Vamos a suponer que tenemos un tubo abierto en U que inicialmente contiene agua. El esquema de la izquierda está mostrando ese momento, digamos el antes. El líquido, que en este caso es agua, en ambos brazos del tubo está al mismo nivel. Lado izquierdo y lado derecho al mismo nivel. Pero luego en el extremo, en este caso izquierdo, vamos a vertir una columna de 20 centímetros de aceite. El aceite es menos denso que el agua y no se mezcla con ella, así que cumple con la condición, el aceite va a quedar arriba del agua. Si ese líquido fuera más denso, entonces atravesaría el agua y se iría a alojar en el fondo y no cumpliría con el propósito que pretendemos. Lo interesante acá es que el nivel del agua en el lado izquierdo bajó y en el lado derecho subió. Entonces vamos a intentar plantear primero a través de diferencia de presiones y luego vamos a revisar cómo lo podemos hacer sin diferencia de presiones, usando otra estrategia. Vamos a comenzar. Vamos a suponer que estamos ya en el momento después y vamos a establecer puntos de interés. Le vamos a llamar a este punto 1, que coincidiría con la superficie del aceite. El punto 2, que sería donde el aceite se une con el agua. Y el punto 3, que sería donde el agua finaliza, la superficie del agua en el extremo derecho. Vamos a tomar en cuenta también que esta altura de aceite son 20 centímetros según el ejercicio. Entonces vamos a plantear el problema. A este punto le vamos a llamar punto 3. Vamos a comparar los primeros dos puntos. El punto 1 con el punto 2. Para ello vamos a establecer una referencia. La referencia desde donde vamos a medir las Y estaría acá. Esta sería la referencia y a partir de aquí vamos a medir la Y
hacia arriba positivas. Por lo tanto, podemos asegurar que la coordenada en Y del punto 1 serían los 20 centímetros, que podríamos pasarlo a metros, pero yo no lo voy a hacer. La altura del punto 1 está a 20 centímetros. La altura del punto 2 está en el nivel de la referencia, sería 0. Y la altura del punto 3 no la conocemos, le vamos a llamar Y. Y sería esta distancia hacia la superficie del agua. Y3. ¿Qué sería Y? Vamos a poner Y. Entonces, comparando los primeros dos puntos, el punto 2 con el punto 1. Por ejemplo, yo podría decir presión 2 menos presión 1, como veíamos nosotros. Según la ecuación es menos la densidad, dijimos, por la gravedad, por la diferencia también en el mismo orden, Y2 menos Y1. Alguien pudo plantearlo al revés, presión 1 menos presión 2 es menos ρg, pero sería aquí Y1 menos Y2. Entonces, en este ejercicio, Y2 vale 0, Y1 vale, Y2 vale 0. Entonces, este término de acá vale 0. Por lo tanto, la presión en el punto 2 va a ser igual. Voy a pasar la presión 1 que está restando a sumar al otro lado. Va a sumar con menos densidad del líquido que está entre el punto 1 y el punto 2, que es aceite. Así que será la densidad del aceite por menos Y1. Entonces, la presión 2 va a ser igual a la presión 1, pero el líquido 1 está sometido a la presión atmosférica porque el tubo está abierto e igual el lado derecho. Entonces, la presión 1 será la presión atmosférica y este sería más la densidad del aceite, y va a ser más porque menos por menos va a ser más. Ahí no lo habíamos puesto, sería la gravedad y Y1. Mire, densidad del aceite, gravedad y Y1. Esta sería la primera ecuación. Le vamos a llamar ecuación número 1. Entre el punto 1 y el punto 2. Vamos a plantear una segunda ecuación. Ahora entre el punto 2 y el punto 3. Entonces sería presión 2 menos presión 3 será igual a menos la densidad del líquido que hay entre 2 y 3. Y entre 2 y 3 el líquido que hay es el azul, que es agua. Por la gravedad, por Y2 menos Y3, en el mismo orden. Presión 2 menos presión 3 y Y2 menos Y3. De nuevo, Y2 vale 0. Entonces la presión 2 sería igual. Esta presión 3 que está restando pasa a sumar con menos la densidad del agua por la gravedad por Y3. A ver, sería menos por menos, va a ser más. Y Y3. Miren. O si quieren lo escribimos como escribimos el anterior. Sería menos densidad del agua, gravedad y menos Y3.
Entonces lo escribimos la presión 2, es la presión 3, menos por menos va a ser más. Densidad del agua, gravedad y Y sub 3. Tendríamos aquí la ecuación número 2. Note que en ambas ecuaciones hemos logrado despejar presión 2. Así que vamos a igualar. Igualando, tendríamos la presión 2 por un lado, dice que es la presión atmosférica más densidad del aceite, gravedad y Y sub 1. Y en el lado derecho, la presión 2 es igual a presión 3 más la densidad del agua, gravedad y E sub 3. Pero la presión en el punto 3, también el tubo está abierto a la atmósfera. En ninguno de los casos es cerrados. Así que también será la presión atmosférica. Así que el lado izquierdo, en el punto 1, donde el aceite está en la superficie, la presión que actúa es la atmosférica, y en el punto 3 también. De manera que entonces, al igualar, tendríamos acá también la presión atmosférica. Esta presión atmosférica que está aquí la voy a pasar al otro lado a restar y se va a eliminar con esta otra. Así que simplemente me quedará que la densidad del aceite, la gravedad Y sub 1, es igual a la densidad del agua, gravedad y Y sub 3. La densidad del aceite ya la conozco. Aquí está. La gravedad también y Y sub 1 son 20 centímetros. Miren. En el lado derecho la densidad del agua ya la conocemos, la gravedad también. Lo único que no conocemos es Y3. Por lo tanto, Y3 sería la densidad del aceite, la gravedad y Y sub 1. Y voy a pasar a dividir la densidad del agua y la gravedad. Observe entonces que la gravedad se va a eliminar. Y por lo tanto, podríamos decir que Y sub 3 será densidad del aceite, 950 kilogramos sobre metros cúbicos. Y1, que es los 20 centímetros, que debiera pasarlo a metros, pero no lo voy a hacer. Ya verá usted por qué. Entre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Se van a eliminar los kilogramos con los metros cúbicos y eso nos va a dar 19 centímetros. Entonces, esos son 19 centímetros. Significa que esta altura desde este punto hasta el punto 3 es 19 centímetros. Pero lo que nos preguntaban no era eso. Lo que nos preguntaban es cuál es la diferencia de alturas entre las superficies de ambos brazos del tubo. Es decir, cuál es la diferencia entre la superficie del lado izquierdo y la del lado derecho. Esta H que está acá. Entonces podríamos decir que H va a ser, bueno, si del lado izquierdo, desde el punto 2 hasta el punto 1, que era el aceite, habían 20 centímetros, y en el lado derecho, desde el mismo punto, desde la misma horizontal del punto 2 al punto 3, hay 19, quiere decir que la diferencia de altura será los 20 centímetros de la columna de la derecha menos los 19 centímetros de la columna de la, al revés, de la derecha, sí, de la derecha menos la de la izquierda menos la derecha. Y eso nos va a dar 1 centímetro. Significa entonces que la diferencia de alturas entre las dos superficies es 1 centímetro.
Ahí está. Ese sería el primer literal. Vamos al literal segundo. En el literal segundo nos preguntan cuánto sube la columna de agua en el extremo derecho del tubo. Entonces, el agua al inicio estaba aquí. Ahora está aquí abajo. Quiere decir que el agua bajó una cantidad que le voy a poner D. Y en el lado derecho estaba en este nivel. Quiere decir que en el lado derecho también subió una cantidad. Y como el tubo es homogéneo, la distancia que bajó en el lado izquierdo tuvo que haberla subido en el lado derecho. Entonces, si usted se fija, D es de la línea inicial hacia el nivel de abajo. Y D también es de la línea inicial al nivel de arriba del agua. Y esta D más esta otra que coincide con la otra D, esta 2D es igual a esta, juntas suman esta distancia Y. Entonces descubrimos que 2 veces la distancia equivalen exactamente a la distancia Y que acabo de encontrar en el ejercicio. Por lo tanto, la distancia es la mitad de Y. Y Y nos había dado que era Y3, que era 19 centímetros entre 2. Por lo tanto, esta distancia es de 9.5 centímetros. Quiere decir entonces que en un principio esa Y no existía porque no había diferencia, estaban al mismo nivel. Esa Y se formó debido a que el agua bajó en el lado izquierdo una distancia D y en el lado derecho subió la misma distancia D y juntas esas dos D hicieron esa altura Y. Y ahí está, esa sería la forma de resolver nuestros tubos en U utilizando la diferencia de presiones entre dos puntos. Ahí está. Muy bien. Veamos ahora la alternativa de cómo hacerlo. Hay una alternativa que es mucho más sencilla, no genera mucho aprendizaje, pero funciona. Le voy a comentar. Está basada en el principio de presión que es ρGH, densidad por gravedad por altura. Entonces, lo que hacemos ahora es ubicarnos en un punto inicial que podría ser 1 y llegamos a un punto final. Hacemos de caso que nosotros vamos a movernos a lo largo de ese líquido. Vamos a sumergirnos y vamos a salir al otro lado o al revés. Nos sumergimos acá y salimos al otro lado en el punto 1. Cualquiera de las dos cosas va a funcionar. Comenzamos. Fíjese. Vamos a recordar que la presión manométrica es densidad, gravedad y altura, ρGH. Y que cuando vamos hacia abajo, esa presión aumenta. Y cuando vamos hacia arriba, esa presión va a disminuir. Entonces vamos a movernos. Vamos a movernos desde el punto 1 hasta este punto. Vamos a vernos del punto 1 hacia abajo. Entonces vamos a partir del punto 1, donde la presión es P sub 1. Como vamos a movernos hacia abajo, vamos a suponer que nos vamos a sumergir y vamos a llevar un manómetro. La presión va a ir aumentando hasta llegar a este punto. ¿Cuánto va a aumentar? El equivalente a la presión manométrica, que sería densidad, gravedad y los 20 centímetros, que es la altura y esa densidad es del aceite. Mire, de aquí hacia abajo, la presión aumentó. Quiere decir que en este punto la presión total es toda esta. Muy bien, ahora vamos a seguir. Vamos a sumergirnos ahora en agua. Y llegamos hasta acá.
tendríamos que seguir sumando, solo que ahora será la densidad del agua o la gravedad por la altura que hemos bajado, que no sabemos cuánto es. Pero después de haber sumado eso, porque voy a bajar, tendría que subir. Entonces, cuando suba voy a tener que restar. Entonces, si yo me ubico en la misma línea horizontal al otro lado, cuando yo estaba en este punto y yo bajé hasta acá, aumentó la presión, densidad, gravedad y altura del agua. Pero luego de aquí para acá subí, ahora voy a restar porque va a disminuir la presión. Entonces, si yo sumé hacia abajo y luego resté, el efecto es el mismo. Con eso podríamos confirmar, que ya lo habíamos hecho antes, que la presión en dos puntos que están en la misma línea horizontal dentro del mismo líquido es la misma. Así que la presión acá, aquí donde comienza el agua, es la misma presión acá. Así que no voy a sumar y restar porque se van a eliminar. Sería más la densidad, gravedad, altura para abajo, menos la densidad, gravedad, altura para arriba. Entonces estar aquí es lo mismo que esté acá. Sigo, voy a moverme ahora hacia arriba, de aquí hacia arriba. Como voy hacia arriba, la presión va a disminuir. ¿Cuánto? Densidad, gravedad y altura, que ahora no conozco. Densidad, gravedad y altura, pero ahora es agua. ¿Y dónde llegué? Llegué al punto 2. Miren, vamos a repetir. Partimos del punto 1 y vamos a salir al punto 2. En el punto 1 la presión es P sub 1. Voy hacia abajo a lo largo del aceite, la presión va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Más la densidad del aceite, la gravedad y la altura del aceite. Ya estoy acá. Como estoy ya dentro del agua, estoy iniciando el agua, voy a bajar y luego subir, voy a sumar y restar, se van a anular, sería lo mismo que esté acá. Así que de aquí hacia el punto 2, ahora voy hacia arriba, voy a restar entonces la presión manométrica, densidad, gravedad y altura, solo que ahora sería la densidad del agua, la gravedad y la altura de este punto. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si alguien lo planteara al revés? Si comenzamos en el punto 2, mire lo que pasaría. Vamos a movernos del punto 2 hasta este punto. Voy hacia abajo, tendría que sumar. ¿Qué voy a sumar? La densidad del agua, la gravedad y la altura del agua, que sería esta Y. Ya estoy acá. Y luego de acá vamos a bajar. Tendría que sumar, pero luego vamos a subir, tendría que restar, se va a anular. Así que sería lo mismo que esté acá. Estoy ahora entonces en este punto. Y me voy a mover ahora hacia arriba a lo largo del aceite. Como me voy a mover hacia arriba, menos la densidad, gravedad y altura, pero a lo largo del aceite. Densidad del aceite, gravedad y altura del aceite, que son 20 centímetros. ¿Y dónde llegué? Llegué al punto 1. ¿Son iguales las ecuaciones? Habría que probar si son iguales. Veamos, trabajemos las dos. Resulta que en el punto 1 y en el punto 2 la presión es la atmosférica. Aquí sería entonces presión atmosférica más densidad del aceite, gravedad y 20 centímetros, menos densidad del agua, gravedad Y, igual a la presión atmosférica. Si tomamos la otra ecuación, la presión atmosférica, densidad del agua, gravedad y densidad del aceite, gravedad y 20 centímetros, es igual a la presión en 1, que es la presión atmosférica. Entonces esta presión atmosférica que está sumando acá, la voy a pasar a restar al otro lado y se van a eliminar. Y lo mismo va a ocurrir con estos. Entonces mire cómo nos quedaría. Densidad del aceite, gravedad, 20 centímetros. Y en el otro lado pasaría la densidad del agua, está restando, pasa a sumar y Y. Lo mismo acá. Densidad del
agua, gravedad y en el otro lado vamos a pasar densidad del aceite, gravedad y 20 centímetros. Así que aquí puede comparar y que los resultados son los mismos, solo que lo que obtuvimos en el lado izquierdo aquí está en el lado derecho. Y lo que está en la izquierda aquí está en el lado derecho. Al revés, el lado derecho acá es el izquierdo y el lado izquierdo es el derecho. Entonces despejamos la Y, que ya la conocemos. Densidad del aceite, gravedad 20 centímetros. Y paso a dividir la densidad del agua y la gravedad. O sea que Y sería densidad del aceite, bueno, se elimina la gravedad, 950, los 20 centímetros, y la densidad del agua, 1000. Y entonces, mire, elimino las unidades, me van a quedar en centímetros. Y entonces sería 19 centímetros, que fue el mismo dato que obtuvimos anteriormente. Y por el otro lado, si estaban al revés, pues va a pasar lo mismo. Y sería densidad del aceite, gravedad y 20 centímetros. Todo dividido entre la densidad del agua, la gravedad. Y hacemos la misma sustitución. 950, 20 centímetros, el agua 1000, estos son kilogramos sobre metros cúbicos que se van a eliminar el 950 con el 1000, sus unidades, y de nuevo nos quedaría 19 centímetros. El resto de la historia ya lo conoce. Así que yo voy a aceptar que usted lo haga de esta forma, porque al fin y al cabo es más fácil y corto. Sobre todo porque en este caso anterior yo tuve que plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas porque habían dos líquidos. Pero si hubieran tres, tendría que plantear tres ecuaciones con tres incógnitas. Si hubieran cuatro, serían cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Mientras que con este método, independientemente del número de líquidos, usted solo se va moviendo y solo va a plantear una sola ecuación. Esa sería la ventaja. Muy bien, vamos a hacer un segundo caso, ahora aplicando este último método. Dice acá que hay un tubo abierto en U que inicialmente contenía agua, o sea que estaba a un nivel por acá, más o menos así. Entonces este es agua. Pero luego se vierten 30 centímetros de gasolina en el lado izquierdo. Entonces, cuando ingrese la gasolina, como no se va a mezclar con el agua y es menos densa, la gasolina va a comenzar a llenar este espacio y va a desalojar el agua. El agua entonces se va a mover el nivel hacia abajo en el lado izquierdo, pero en el lado derecho tiene que subir. Así que ahora el agua va a estar más o menos acá. Y aquí lo que va a haber es gasolina cuyo peso provocó que el agua bajara. Ahora estos son 30 centímetros. Ahí está. Entonces, aquí tenemos agua. Agua. Y aquí tenemos gasolina que no conocemos la densidad. De hecho, hoy me preguntan esa densidad. ¿Por qué? Porque fíjese usted que dice acá que en el extremo izquierdo se vertieron 30 centímetros. Pero se observa que la diferencia entre las superficies de ambos brazos es de 9 centímetros. Eso quiere decir entonces que la diferencia entre la superficie de la izquierda y la de la derecha, ahora ya la conocemos. Allá nos dio 1 centímetro. Aquí ya dice que esa diferencia la midió usted en el laboratorio
y dio 9.6 centímetros. Entonces, ya tenemos un dato. Vamos a ver. Si pensamos que este es el punto 1 y este es el punto 2, vamos a movernos como lo hicimos. Yo voy a hacer a lo largo de la parte derecha. El lado izquierdo estoy con la presión 1 y voy a sumergirme hacia abajo a lo largo de la gasolina. Así que como voy hacia abajo, voy a sumar densidad de la gasolina, gravedad y 30 centímetros. Estoy aquí abajo ahora. Luego en el agua abajo y luego vuelvo a subir, no ha pasado nada porque se va a sumar y restar, es lo mismo que esté acá. Y luego voy a subir de aquí hasta el punto 2, sería menos. Voy hacia arriba, la densidad del agua, la gravedad y Y. ¿Y dónde llegué? Llegué a la presión 2. Mire, presión 1, más densidad, gravedad y altura de la gasolina. Bajo y subo, no ha pasado nada. Y luego subo, entonces resto densidad del agua por gravedad por Y sub 2 igual a presión 2. Entonces, de nuevo, la presión 1 y la presión 2 es la atmosférica. Densidad de la gasolina, gravedad 30 centímetros. Menos densidad del agua, gravedad y Y sub 2. Y la presión 2 también es la atmosférica porque está abierta en ambos lados y cuando pasa a restar se anula. Entonces, mire, queda más o menos similar. Densidad de la gasolina, gravedad 30 centímetros. Y va a ser igual, este que está restando, lo paso a sumar. Densidad del agua, gravedad y Y sub 2. Solo que ahora la densidad de la gasolina no la conozco y es la que quiero conocer. Esa es la pregunta, ¿cuál es la densidad de la gasolina? Ya no le preguntan altura. Entonces será la densidad del agua por la gravedad por Y sub 2 entre, paso a dividir la gravedad y los 30 centímetros. Miren, voy a eliminar la gravedad. Entonces sería densidad del agua 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por Y sub 2 entre 30 centímetros. El tema es Y sub 2, que creíamos no conocerlo, pero esta vez lo conocemos. ¿Por qué? Porque si de aquí hacia arriba hay 30 centímetros y este pedacito es 9.6, quiere decir que de aquí para abajo sería 30 menos 9.6. Y será entonces 30 menos 9.6 centímetros. Y eso daría 20.4 centímetros. Esta altura más 9.6 darían 30 centímetros. Yo lo sustituyo acá, mire, 20.4 centímetros. Y se van a eliminar los centímetros. Y ahí está. Con eso podemos resolverlo. Vamos a ver, sería 1000 por 20.4 entre 30. Y eso nos daría la densidad de esta gasolina. Densidad de la gasolina que es de 680 kilogramos sobre metros cúbicos. Y ahí está. Ese es el trato que se va a hacer con los tubos abiertos en U.
Tome usted en cuenta que si fueran 3 líquidos no habría mayor problema. Lo único que hay que ver es que si vamos hacia abajo, sumamos. Si aquí hay otro líquido, seguimos sumando. Cuando vamos hacia arriba, vamos restando. Así que no sería un impedimento que hayan muchos líquidos, siempre y cuando tengamos toda la información. Y ahí está. Esos serían los ejercicios que queríamos hacer nosotros para cerrar esta parte. Así que nos quedamos. Eso sería todo.